Bueno, hoy tenemos una invitada de honor, una invitada de lujo, tenemos en el set, y es una pastora de la Iglesia de Dios, aquí en nuestro pueblo, Río Frío, la que nos trae el mensaje. Me gustaría que ella se presente, los salude a cada uno de ustedes. Pastora, saluda a nuestros televidentes que nos ven. Gracias, pastor. Muy buenas noches a todos, que Dios me les bendiga muchísimo. Amén. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir con esa bella gente que a través de este medio, esta plataforma, Dios nos ha permitido pues estar acá para poder compartir esa palabra, y esa palabra sea una palabra rema para su vida, que Dios le hable en medio de toda necesidad que usted pueda tener, que sea el Señor hablándole a cada uno. Muchas gracias, pastor, por la invitación, y así pues saber que Dios tiene control de todo en esta noche y que vamos a ver cosas extraordinarias. Quiero ir a la palabra del Señor, pastor, en el libro de San Lucas, capítulo 15, desde el verso 16 al verso... No quiero ahondar en el tema arrepentimiento, pero sin embargo este va a ser nuestro tema de esta noche. Vamos a ver algunas cositas muy importantes. Vamos a leer esa palabra y dice, hablando del hijo pródigo: y deseaba llenar, dice, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, dice, le daba. El 17, y volviendo en sí, oiga qué cosa más tremenda lo que dice ahí, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces podemos ver acá en este mundo tan convulso que estamos viviendo, de tantas cosas que se están dando, es necesario que nosotros nos podamos dar cuenta, así como el hijo pródigo tuvo esta caída, él estaba en su casa, él era un hijo que pertenecía a una familia, tenía un padre, tenía una familia, y por lo general pues tenía una cobertura como hijo de parte de su padre, pero en un momento él decide tomar una mala decisión. Y le dice a su padre: Padre, dame mi herencia, dame lo que a mí me corresponde, aunque tal vez no era el tiempo que este hijo recibiera esa herencia, más sin embargo, bueno, su padre le da la herencia. Le da la herencia, y el hijo toma su propia decisión y se va de casa. Sale de la cobertura de ese padre. ¿Y cuánto no nos ha pasado a nosotros esto? ¿Cuánto a lo largo de este caminar cristiano hemos visto muchas personas que están dentro de una iglesia? Pero yo no solamente quiero hablarle hoy a creyentes, yo quiero hablarle también a gente que no conoce del Señor. A ti que tal vez has tomado malas decisiones y has salido de esa cobertura donde tú estabas cómodo, donde tú estabas con todo lo de la ley, cuando tú estabas ahí disfrutando de una familia, cuando estabas disfrutando de tener una vida en armonía, de tener una vida en paz, no solamente en una congregación, pastor, sino amén, también en una familia, ¿verdad? Amén, pastora. ¿Qué podríamos ver aquí de este muchacho que dice la Biblia lo tenía todo? Todo lo tenía. ¿Cuántos hoy en día lo tienen todo, pero no tienen lo más importante, pastora? Lo más importante, que es Dios en su corazón, porque sí, llama mucho la atención que este joven lo tenía todo, es que vivía bien con su papá, con sus hermanos, con su mamá. Hoy en día, ¿cuántas personas económicamente, podríamos decir, lo tienen todo? Correcto. Económicamente están bien, pero si no tienen a Cristo, que es lo más importante en su corazón, sí, siempre va a existir ese vacío que los va a provocar querer como aventurar. Correcto. Y es que ese es el detalle, porque él conocía lo que vivía el entorno de una familia, el entorno de un padre, pero él desconocía lo que estaba fuera de ese núcleo familiar, de esa cobertura paternal. Y es que así es el hombre siempre quiere experimentar y conocer otras cosas, ¿verdad? Sí. Si vemos y nos vamos al jardín del Edén, Adán estaba con Eva.
todo marchaba muy bien, pero resulta que en algún momento Eva quiere conocer algo más y llega la serpiente y empieza a poner la idea, la semilla en ella, y así es como nace todo el pecado, y lo saca de la comunidad donde estaban con su padre, porque el padre llegaba todos los días, dice la palabra, y tenía relación, comunión con ellos, hasta que lo saca de ese conformismo también donde ellos estaban, donde ellos creían, bueno, ¿será que esto es todo lo que hay acá? Entonces quiere decir que si el mismo enemigo llegó ahí, porque en ellos también había la necesidad de conocer algo más. Sí. Bueno, sí, porque en ese momento, pastora, las palabras de Satanás no fueron: Eva, usted no se va a morir, no. Bueno, de hecho sí le dijo que no morirás, pero ¿qué fue la palabra más clara que le puso Satanás a Eva? Vas a ser conocedor del bien y el mal. Le está diciendo, le está abriendo los ojos a Eva y le está diciendo: mire, todo esto se le va a aclarar a usted va a experimentar algo más. Exacto. Es que Dios te está, como diciéndole, Dios te está ocultando cosas que usted puede experimentar más allá. Sí. Y es exactamente lo que le pasó a este muchacho, hijo pródigo. Él estaba tan bien en su hogar, tenía todo, porque Adán y Eva lo tenían todo. Sí, así es. Dios le había dado el privilegio de gozar de todo lo que tenían, solamente era una cosa lo que tenían prohibido. Correcto. Entonces, cuando dice que ya él, bueno, recibe su herencia y se va. Pero algo que me llama la atención en el versículo 17 es que dice, volviendo en sí. Amén. O sea, por un momento él se perdió. Por un momento este hijo pródigo se equivocó de camino. Pero en un momento, viendo la condición en la cual él se encontraba, dice que vuelve en sí, o sea, él entiende y reconoce que donde él estaba era el lugar apropiado. El padre que tenía era la cobertura ideal y especial para él, pero que él decide alejarse del verdadero camino. Entonces dice que vuelve nuevamente. Entonces aquí es donde yo quiero dejar, pastor, esto, y que cada una de las personas que están escuchando esta palabra pueda recibirlo. Yo no sé usted cuántas veces se ha equivocado de camino, no sé cuántas veces has caído y has intentado nuevamente volverse a levantar, pero dice ahí la palabra que este varón volvió en sí, y tal vez muchos en este momento estarán diciendo: yo no he vuelto en sí, yo sigo pensando que la destrucción es lo mejor para mí, vivir en esta etapa de mi vida, en el alcoholismo, en el pecado, alejado de Dios, sería lo mejor. Pero así como este hombre, yo quiero dejarle a usted, yo creo que es muy fácil, pastor, caer, alejarse del Padre. Sí. Es muy fácil caer en el pecado, es muy fácil alejarse de lo correcto, pero sabe que algo que yo reconozco del hijo pródigo es que él reconoce que fuera de la cobertura de su padre no puede realmente mantenerse en pie. Por eso dice, vuelve en sí. O sea, él reflexiona y dice, ¿qué hago yo aquí? Sí. Dice que estaba con los cerdos, pastor. Qué tremendo. Es tremendo. Es el grado, hay que ver al grado en que el enemigo nos lleva. Exacto. ¿Cuántas personas amanecen en una ronda, pastora? Sí. Es el deterioro de dejar la presencia de Dios, porque ese padre está representando a Dios. Sí. Ese hijo representa nosotros no solo como iglesia, sino como hombre y mujer que necesitamos de la misericordia de Dios. Pero dice que él vuelve en sí. Entonces, yo quiero decirte en esta noche, es muy fácil caer. Es demasiado fácil caer, es demasiado fácil deslizarse, es demasiado fácil flaquear. Pero ¿sabes qué es lo más increíble que hizo este hijo pródigo? Fue reconocer su pecado, fue reconocer que se había alejado de su padre, fue reconocer que había abandonado el lugar seguro, que había dejado el nido donde estaba seguro, fue dejar esa comunión con el que realmente lo entendía. Y así hay muchos en este mundo caminando que han abandonado el propósito de Dios, que han renunciado al propósito de Dios, que se han alejado
alejado del propósito de Dios. Y Dios tiene un llamado para el hombre. Y si usted quiere ver frutos en su vida, frutos que le transformen, frutos que le den realmente una transformación, no solamente a su vida propia, sino a su familia, es necesario que usted vuelva al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor también en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, y en el verso 20 y 21, dice que cuando los hijos dentro de una familia fallaban, pecaban y eran desobedientes a sus padres, pastor, dice que esos padres agarraban a ese hijo, lo llevaban delante del sacerdote y le decían, este hijo es un hijo contumaz. Ahora, ¿qué es contumaz, pastor? Dice que una persona contumaz es una persona dura de espíritu, es una persona, dice, rebelde, es una persona arrogante, es una persona que no atiende a un consejo. Entonces, cuando ya el padre no tenía qué hacer más con ese hijo, dice que lo llevaba delante del sacerdote y ¿sabe qué hacían? Lo apedraban y como resultado era la muerte. Por eso cuando el hijo pródigo regresa, o sea, a la casa donde su padre, dice que su padre al verlo de lejos, su padre sale a recibirlo con un abrazo. ¿Por qué sale a recibirlo con un abrazo afuera? Sale a recibirlo para que nadie salga a apedrar a ese hijo contumaz que se había rebelado y que se había salido de casa dejando la cobertura de aquel padre. Entonces, aquí lo que yo quiero dejar es que hay frutos de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el fruto del arrepentimiento para el hijo pródigo? Que él encontró los brazos de un padre que le tenía realmente un amor, porque a veces los seres humanos hablamos de amor y tenemos que ver qué clase de amor es, porque el amor de Dios es un amor benigno, es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que liberta, es un amor, no podemos equivocarnos. A veces creemos y decimos, bueno, es que como Dios me ama, pastor, puedo hacer todo lo que quiero. Es que Dios no castiga a nadie, Dios nos deja hacer todo lo que queramos. Y ciertamente la Biblia dice que Él nos da libre albedrío. Nos da. Él es amor, pero también fuego consumidor. Exactamente, nos da libre albedrío, porque de ahí el Señor entonces te dice, yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Sí. Por el momento Dios te deja, te permite y te permite, pero llega un momento donde Dios te llama a cuentas. Ahora, ¿cómo has sido tú? ¿Has sido un hijo obediente o has sido un hijo contumaz? Que ha sido rebelde, que no ha sabido entender la forma que yo te he hablado. Pastor, y hay un versículo también hermoso en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, hablando de Pedro, por ejemplo, la predicación de Pedro, en el verso 19, y dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es que el problema es que el ser humano quiere tener tiempos de refrigerio, quiere tener la gloria de Dios, quiere vivir vidas estables. Y cuando la Biblia a mí me habla, la palabra de Dios, pastor, a mí me habla de tiempos de refrigerio, lo que me está hablando es del cuidado de Dios. Amén. Me está hablando de la seguridad que yo tengo en Dios. Pero esto no implica que yo no voy a tener problemas. Esto no implica que yo no voy a tener dificultades. Hay procesos en la vida en que vamos a tener que llorar, pero aquí es donde yo tengo que levantarme y entonces decirle al Señor, Señor, yo decido creer en ti aunque mis ojos no te vean, como dijo Job. Job decía, aunque mi carne desecha, yo creo que el Redentor me ha de levantar en donde yo esté postrado. Y ahí vienen los frutos entonces del arrepentimiento. Así como el hijo pródigo aceptó que había fallado a su padre, que había dejado su casa, que había dejado su familia, que había dejado su seguridad, pero dice que volviendo en sí, viéndose en la condición donde él estaba, rodeado de la inmundicia, porque esto es lo que representan esos cerdos, esa inmundicia, alejado de Dios, pero él abrió su corazón para que Dios comenzara a trabajar en él. Amén. Pastora, dos cosas me gustan demasiado de este versículo. De hecho, cada vez que Dios me da la oportunidad de compartirlo, me gusta resaltarlos. La primera es la que ya usted está comentando, no sé si usted trae la otra también para comentarla, que es que él volvió en sí, pero la otra es y levantándose. Amén. Un acto Amén. de tener que actuar. Sí. Porque muchas personas hoy en día, incluso en la calle, uno conversa con personas y dicen, sí, es que yo reconozco que estoy mal, sí, es que yo reconozco que he fallado, pero ¿qué sirve reconocer muchas veces
¿De qué sirve solamente estar como en este caso, como este joven que volvió en sí, se dio cuenta que estaba mal, pero no hace nada? Sigue ahí, sigue en lo mismo, no busca la manera de ir a una iglesia, no busca la manera de buscar ayuda espiritual, no, o sea, no quiere hacer nada, simplemente volvió en sí, pero dice que él levantándose, hay que levantarse, hay que ponerse de pie, hay que ser valiente, porque la Biblia dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Correcto, y un acto de cobardía es no tomar una acción y hacer algo y decir, yo hasta aquí, como muchos lo han tenido que de hacer. Bueno, yo hasta aquí dejo de beber, hasta aquí dejo de fumar, hasta aquí dejo de ser infiel a mi esposa. Así y me meto a servirle al Señor, me meto a buscar en la iglesia la presencia de Dios. O sea, hay que volver en sí, pero a la vez levantarse, actuar. Correcto. Por eso es que vuelvo nuevamente al versículo del libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 19, porque dice, arrepentidos, pero no se queda solamente ahí. Viene el segundo paso, o sea, yo reconozco mi falta, como el hijo pródigo dice, volviendo en sí, pero viene el segundo paso. Ahora sí, me arrepiento, ¿y ahora qué hago? Simplemente me quedo ahí, sí, yo sé que pequé, yo sé que fallé, pero ¿y qué pasa más? No, viene lo segundo. Dice que convertidos, aleluya. Entonces debemos de entrar como el hijo pródigo, y se levantó. E iré a dónde. Porque el problema de muchas personas, pastor, es que están yendo al hombre, están yendo a ciertas terapias, están yendo a métodos, pero no van a la fuente que realmente les va a libertar. Y la única fuente, yo sé que existen programas muy buenos para ayudar, yo sé que la consejería es muy buena, yo la doy también, creo en la consejería, creo en ayunar, pero por ejemplo, pastor, ¿cómo puede una persona que no conoce de ayuno, que no sabe lo que es orar, que no sabe de esto, cómo relacionarse con Dios, cómo puede ser libre entonces? Entonces por eso Pedro le hablaba tanto a judíos como a gentiles, arrepentidos, esa es la clave. Primeramente el hombre tiene que arrepentirse, reconocer su pecado, reconocer que tiene necesidad de Dios, y después, porque no podemos ver los tiempos de refrigerio sin primeramente reconocer y levantarme e ir, porque como el hijo pródigo vio también esos tiempos de refrigerio, dice que al llegar a casa, ¿qué fue lo que le recibió? Ahí hay un tema muy lindo, pero bueno, ahí no podemos porque el tiempo no nos da, pero fue recibido con fiesta. Dice que había música, había alabanza. La alabanza es fruto de que hay gozo, de que hay alegría. La alabanza, la música da evidencia de que ha habido liberación, de que ha habido que un hijo ha regresado a casa, de que alguien se ha levantado, de que alguien ha reconocido su pecado y ha vuelto a los brazos del Padre. Esa música da evidencia, esa danza da evidencia de que alguien ha reconocido que necesita de Dios, que fuera de Dios no puede ser nada. Pero no podemos tener esa fiesta, no podemos tener esa gloria, esa manifestación de Dios si no nos arrepentimos primeramente. El libro también de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, habla que cuando el hombre se arrepiente, dice que viene un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario que venga ese derramamiento, pastor? Es necesario que venga ese derramamiento, porque aquí el problema, que a veces el hombre y la mujer están luchando solo, creen que pueden en sus fuerzas, creen que puede hacerlo en su capacidad, y muchos dicen, es que ya lo intentamos todo. ¿Y por qué no ha podido? Porque no ha ido a la correcta fuente, que es el que le va a dar vida. En el libro de Juan hay una historia muy hermosa. Llega Jesús y le dice a uno de los que están ahí alrededor de aquella fuente, ¿verdad? Y le dice, porque tú no has venido, parafraseando la palabra, porque tú no has venido a recibir tu milagro. ¿Y qué dice este hombre? ¿Qué le contesta a Jesús? Porque no ha habido nadie que me lleve. Porque el hombre siempre va a tener queja. Es que yo no he podido, es que yo como, es que no, yo lo he intentado, mejor me doy por vencido. Pero Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús le estaba preguntando, ¿por qué no has recibido tu milagro? Y hoy te dice el Señor, ¿por qué sigues en esa condición? Si tu Padre está acá para poderte ayudar, tu Padre está acá para tenderte la mano. Yo soy el único que te puede sacar, porque Él es el único que mete su mano en ese hoyo donde estás ahí metido, donde nada ni nadie te puede sacar. Por más razonamiento humano y buenas intenciones que hayan, el único que te puede sacar de ahí se llama el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Solamente Él, pastor, sí, solamente Él. Pastor,
a veces nosotros como iglesia hablamos mucho de la gloria de Dios, hablamos mucho del Espíritu Santo, pero ahora no se trata solamente de hablar de esa gloria de Dios o de hablar del Espíritu Santo. Se trata de tener una vivencia, porque dice que iba a venir un derramamiento sobre toda carne. Así que yo hoy le hablo tanto a hombres como a mujeres, le hablo a niños, le hablo a jóvenes, adolescentes, le hablo a la familia, que la única fuente para nosotros salir adelante se llama Jesucristo, crucificado en esa cruz del Calvario, solamente Él. Ahora, es muy fácil, vuelvo y te lo repito, es muy fácil caer, pero ¿sabe lo que yo admiro del hijo pródigo? Es que a pesar de que él se vio rodeado de cerdos, comiendo de lo peor y viviendo de lo peor, este hombre se humilló. Sí. Porque para poder, pastor, arrepentirse, hay que humillarse. Hay que reconocer. Hay que reconocer, y para yo poder reconocer yo tengo que humillarme. Y muchos prefieren mejor voy a dar más tiempo, con tal de no humillarme, porque en la humillación, por eso hay de verdad delicias en la diestra, delicias en la presencia del Señor. Pero por eso el diablo, recuerde que el diablo, la soberbia fue lo que le dejó del Señor. La soberbia alejó a Luz Bella, eso, lo alejó de su padre, lo alejó de estar en la presencia del Señor por esa soberbia. Entonces esa soberbia es la que está ministrando sobre muchos para que no se humillen y así no tampoco se arrepientan y puedan experimentar entonces esos tiempos de refrigerio, porque esos tiempos de refrigerio también me hablan que Jesucristo viene por ti, Jesucristo viene por aquel hombre y aquella mujer, no perfectos, porque aquí no hay ninguno perfecto. El único perfecto, amén, pastor, amén, es el Señor. Solamente el Señor, así es, pastor. Gloria a Dios, pastora, qué lindo, qué tema más precioso, pastora, de verdad que, bueno, lo deja uno con muchos deseos de pasar aquí horas conversando sobre este tema, porque hoy en día, pastora, yo me puse a pensar cuando usted dijo sobre esta palabra, no, se me olvida, la del hijo rebelde. Contumaz. Contumaz. ¿Cuántos padres hoy en día estarían sin hijos? Porque qué rebeldía, rebeldía existe en la juventud hoy en día, pastora. Y bueno, no solo en la juventud y adulto. General, pero, Dios mío, qué escasez habría de jóvenes, de personas con tanta rebeldía. Igual lo podríamos ver en el ámbito espiritual. Muchos de nosotros a veces somos rebeldes con el Señor, ¿verdad, pastora? Sí. Nos rebelamos, tal vez no nos vamos al mundial, no, pero cuántas cosas hacemos que a Dios no le agradan, en rebeldía contra el Señor, ¿verdad? A ver, y la Biblia es clara también, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Correcto. Eso es una forma de rebelarse contra Dios, porque si Dios te está llamando, Dios te está pidiendo que prediques el evangelio, si Dios te dice que le hables al hermano, al amigo de trabajo, que le hables al vecino, y usted se revela a hacer eso que Dios te lo está pidiendo, eso es una forma de rebelarse contra Dios. Claro que sí, y ahí tiene que haber arrepentimiento también, pastora, porque eso es también como un orgullo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para abnegarme a hacer lo que Dios me pide, pastora? Sí, así es. Si somos hijos creados por Él, y debemos de únicamente obedecer, pastor. Aquí en la tierra estamos temporal. Aquí no sabemos cuántos años estamos vamos de a paso. vivir. Sí, así Entonces, ¿qué es lo mejor? La misma palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo, si al final pierde su alma? Oh, sí. ¿De qué sirve que usted diga, yo lo tengo todo, económicamente estoy bien, yo vivo muy bien, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, te estás rebelando contra la voluntad de Dios? ¿De qué te va a servir eso? Así es. ¿De qué nos va a servir, pastora? Hay que volver, hay que reaccionar como este hijo pródigo. Quizás, como vuelvo y repito, muchas personas en el mundo le pueden estar diciendo a uno, porque uno, pastora, cuando nosotros salimos a predicar a las calles nos damos cuenta de lo que la gente dice, es que yo no soy malo, yo no necesito ir a una iglesia para decir que estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo cuando pueda ayudo a quien pueda, pero no está haciendo 100% lo correcto. A mí, pastora, yo no sé si a usted le llama mucho la atención el pasaje, no recuerdo exactamente ahorita en qué libro está, cuando dice que nosotros podemos cumplir todo el libro de la ley, pero si fallamos en uno, nos hacemos culpables de todo. Así es. ¿Cómo sería ese versículo para explicarle nosotros a los televidentes que podemos decir ser buenos y hacer buenas obras, pero si fallamos en algo,
ese algo no nos va a dejar entrar a la presencia de Dios, porque la Biblia es clara, dice que al cielo no entra pecado. Así es. Y no es que está diciendo pecado en abundancia, no, pecado. Puede ser solo uno, pero pecado. Sí, porque si tenemos conocimiento de que es pecado y no cambiamos esa actitud, pues obviamente entonces, con solo eso, es que no necesitamos abundar en el pecado, sabiendo que usted está haciendo algo y no corrige esa falta, pues ahí está el Señor, entonces, mirando eso. Ahora, es que nuestras obras tienen que ir acompañadas de la fe. Amén. Y la fe acompañada de las obras, porque si va una sola, pues como que no complementa, ¿verdad? Pero una con la otra, ahí es donde hace el complemento para poder entonces tener el fruto indicado que así el Señor requiere para cada uno. Ahora, qué tremendo esto también, volviendo a la palabra donde habla de contumaz, rebelde, que hay que arrepentirse. El domingo precisamente en escuela dominical, en la iglesia, dábamos una enseñanza compartiendo con todos los hermanos que estaban en dicha escuela dominical. Yo les decía a ellos, hay un llamado de parte de Dios. Hay un llamado al hombre. Son muchos los llamados, obviamente, pero hay un llamado en específico. Y ese llamado en específico es el llamado al arrepentimiento. Y yo les hacía una pregunta a la iglesia. Y yo les decía, hermanos, ¿usted cree que el arrepentimiento es solamente para el inconverso? Porque a veces estamos predicando, no, hablar de un tema como el arrepentimiento es solamente para los inconversos, para el que no conoce del Señor. Arrepiéntanse de su pecado porque Cristo viene, vuélvase, no. Pero también este tema viene también para la iglesia en sí. Claro. La iglesia necesita arrepentirse. Ahora, ¿de qué se puede arrepentir la iglesia? Yo lo acabamos de decir. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿cuántas cosas estamos viendo nosotros? Bueno, yo tengo que congregarme. La Biblia a mí me habla de congregarme. Pero desde que ya yo dejo de congregarme y sabiendo de que Dios mismo es el que me habla de que tengo que congregarme, pues yo debo de volver y arrepentirme. Amén. El Señor nos habla de volver a los ayunos, de volver a la oración. El Señor nos habla de volver a los atrios, de volver a la presencia de Dios. Es necesario, ¿sabe? Cuando volvemos a la presencia de Dios, cuando empezamos a amar la presencia de Dios, cuando empezamos a gemir en el Espíritu, en la presencia de Dios, para nosotros entonces va a ser fácil reconocer nuestras fallas y humillarnos delante del Señor y arrepentirnos y poder como consecuencia entonces, como fruto de arrepentimiento, ver esa gloria maravillosa de parte del Señor. Y es lo que a veces el hombre no ha entendido todavía, que si nosotros no nos arrepentimos, no podemos ver la gloria de Dios. Sí. Y todos estamos proclamando, pastor, queremos ver la gloria de Dios. ¿Para qué vamos a un culto? ¿Para qué vamos a un ayuno? ¿Para qué hacemos tiempo de oración? ¿Para qué nos levantamos en la madrugada a orar? Porque queremos ver presencia de Dios, porque queremos ver la gloria de Dios. Pero si no lo hacemos de la forma correcta, entonces eso nos va a paralizar y muchas veces lo peor es que nos va a frustrar. Porque el silencio de Dios hace daño, pastor. Sí, sí. Cuando nosotros no vemos, bueno, pero es que yo estoy orando, bueno, pero es que yo estoy haciendo esto, yo no veo respuesta de Dios, como que yo no veo. Y no es que Dios no esté escuchando, no es que Dios no esté viendo, no es que Dios no esté obrando, Dios lo quiere hacer, pero es que nosotros no lo estamos haciendo en la forma de Dios. Debemos de dejar la fórmula humana, debemos de dejar la fórmula personal y hacerlo con la fórmula de Dios. Y la fórmula de Dios es humillarnos delante del Señor, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Dice, cuando Dios te exalta, usted aprende a ver la gloria de Dios. Cuando Dios le exalta, usted aprende a ver las cosas diferentes, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio del desierto, usted aprende a ver la gloria de Dios, porque es promesa de parte del Señor. Y dice la palabra, pastor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, ya yo he vencido amén, al mundo. Amén. Qué tremendo, pastora. Yo compartía precisamente con la iglesia un mensaje el miércoles donde yo tocaba el tema de que nosotros, el mundo nos ha envuelto en una atmósfera donde nos hemos casi que identificado más con el mundo que con la vida espiritual. Y yo le decía a la iglesia, ¿por qué? Ve algo tan sencillo, pastora. ¿A cuántos de nosotros? Porque yo siempre le digo a la iglesia, yo no hablo por los demás, también me incluyo primero yo. ¿Cuántos de nosotros vamos para la iglesia y salimos corriendo? Se me olvidó el teléfono. ¿Se devuelven o no se devuelven? No, por favor. Aunque tengan que regresarse 20 minutos caminando para llevar el teléfono, se devuelven. Salen y dejan la Biblia, se regresan, ¿no? No.
porque el mundo nos ha envuelto en una atmósfera que casi que amamos más las cosas de este mundo que la vida espiritual. Sí. Entonces yo le decía a la iglesia, ¿cómo nosotros pretendemos, precisamente lo que usted decía, querer ver un mover en la iglesia, ver un fuego del Espíritu Santo cuando nosotros en realidad no tenemos ese interés por arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, por dejar de lado, por reaccionar como hizo este hijo pródigo? ¿Cómo vamos a ver ese fruto del arrepentimiento, que es el tema que usted trae, pastora, si nosotros estamos envueltos en el mundo, estamos amando al mundo? Aunque digamos que no, estamos amando más al mundo. Yo le decía también a la iglesia, ¿cómo es posible, y también me incluyo, que nosotros podemos sacar 2 horas viendo un partido de fútbol, 1 hora viendo las noticias, pero no podemos sacar media hora para leer la Biblia, no podemos sacar media hora en oración, no podemos sacar un día en ayuno, porque no podemos? ¿Por qué? Porque nuestra carnalidad, lamentablemente, yo le decía a los hermanos, sí, vivimos en esta carne, estamos en esta carne le pertenece a la tierra porque del polvo somos y a ella vamos a tener que regresar, pero nuestro espíritu, que le pertenece al Señor, nuestra alma, ella debería de anhelar, debería de gemir, así como la misma tierra también gime por un cambio. Yo le decía a los hermanos, nosotros debemos de anhelar ese cambio, esa transformación en nosotros que nos permita ver la gloria de Dios, esos frutos del arrepentimiento. Porque hoy en día, yo le decía a los hermanos, no vemos a un muerto levantarse, que usted diga, gloria a Dios, aquí está la unción del Señor, como hacían con Pedro, que dice la Biblia que Pedro nada más pasaba y la gente sabía el poder que había en Pedro, que los ponían ahí solo con la sombra. Pedro va a sanar, o Dios va a sanar a través de Pedro con la sombra. Así es. Hoy en día no sucede eso, pastora. Sí, lamentablemente. Y es que aquí, por ejemplo, arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Hemos caído en una mentalidad ya como de conformismo. Hemos entrado en una pasividad espiritual. Hemos entrado en una pasividad en que no, ¿para qué tanto? Yo no sé a usted, pastor, si le ha sucedido que ha escuchado personas que dicen, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué buscar presencia? Una oración eficaz es suficiente, pero ni eficaz tampoco. Sí, es correcto. Entonces, por eso arrepentimiento dice que es un cambio de mentalidad. También arrepentimiento dice que es cambiar de dirección. Si voy por el camino equivocado, entonces yo debo de cambiar de dirección porque no estoy haciendo entonces lo correcto. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que no estoy en lo correcto? A través de la palabra. Cuando yo voy a la palabra del Señor, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? El hijo pródigo entró en sí. ¿Por qué? ¿Por qué él entró en sí? Porque ya él en algún determinado momento estaba correctamente ubicado dentro de la casa de su padre, pero en un momento se desvió, pero en un momento también, estando en medio de ese proceso, yo quiero dejar esto también muy importante, este punto. Ahora, el arrepentimiento no es una decisión de cada uno de nosotros tan simple. El arrepentimiento es un regalo de Dios. No se trata de quien quiera, de quien corra, de quien salte, sino que es el arrepentimiento, es la misericordia manifestada a la vida de nosotros. Porque yo simplemente no puedo decir, yo fallé, yo pequé, yo me alejé de Dios, o yo quiero conocer a ese Dios y aquí por arte de magia simplemente trueno los dedos y ahora sí, arrepentido. Como si estuviéramos jugando, como los niños de antes, quedó congelado, ¿verdad? Que lo tocaban y ahora sí, congelado. No es eso simplemente que yo le digo, ahora sí, arrepentido y punto, ya. No, esto es una decisión de cada uno de nosotros. Esto ni siquiera es por lo que usted sienta, porque hay gente que dice, no, cuando yo empecé a sentir, cuando yo sienta maripositas, cuando yo sienta como que me sopla el vientecito, cuando yo sienta calor, no, es que esto es por fe. Amén. Es la decisión de cada hombre y de cada mujer de lo que quiere realmente que Dios obre en su vida, de lo que Dios opera en su vida. Tal vez su vida ha estado atada, tal vez su vida ha estado arraigada a la destrucción, tal vez su vida ha estado arraigada a no levantarse dentro de los propósitos de Dios. Pero yo quiero decirte
que el Cristo de la gloria no está muerto. Amén. El Cristo de la gloria resucitó. El Cristo de la gloria está reinando con poder. El Cristo de la gloria, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahí está el poder para libertarte. En Cristo Jesús está el poder para sacarte de toda enfermedad. Está el poder de Dios. Y yo te lo puedo decir por experiencia propia, una persona que ha atravesado momentos duros, difíciles, aún con mi salud, y a mí me dijeron, me pronosticaron cáncer, y me hablaron de cáncer, leucemia, y fueron momentos muy duros, fueron procesos muy difíciles, años de lucha, años de llorar, años de clamar, años en el que momentos llegaba la voz del enemigo y decía, pero mira, enferma, y no es que le sirves a Dios. Pastor, vienen esas voces, sí. Pero ahora, depende de nosotros si dejamos que esa voz anide en nuestra mente y ponga esa semilla de la duda del propósito de Dios. Y hoy por hoy yo te puedo decir, hace unos días atrás que una especialista me veía, una especialista en la área de la anomalía, entonces decía, no hay amenaza de cáncer. Aleluya. No hay ni siquiera amenaza de cáncer. Aleluya. Oiga, ¿y esto por qué? Porque es Dios que hace la obra, es Dios que hace las cosas sobrenaturales. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo como hija de Dios solamente dije, Señor, yo estoy creyendo en ti. Yo te creo, Señor, y lo que tú tengas ya determinado para mi vida, yo simplemente voy a decir, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Y estamos acá no porque yo he sido una mujer valiente, no porque yo he tenido deseo de seguir adelante, sino porque Dios es el que todos los días me dice, hija, tú puedes, yo estoy contigo, yo puedo, amados, porque Dios está conmigo, yo puedo seguir adelante porque es Dios el que me da nuevas fuerzas como las del búfalo cada día y me renueva como las águilas. Y así el Señor también te puede renovar día con día para que puedas seguir caminando. El arrepentimiento es un privilegio de parte de Dios para que tú puedas ver sus manifestaciones, puedas ver su gracia y puedas ver la operación de su amor obrando en la necesidad que tú puedas tener. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero lo único que sí te puedo decir y que sí lo creo verdaderamente es que el único remedio, la única fuente de solución se llama Jesucristo, crucificado en esa cruz para transformar tu vida. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 dice, yo he venido a anunciar el tiempo de salvación, el tiempo de bendición. Él dice el año, pues yo digo el tiempo, yo no sé si ese es el año tuyo de salvación, si ese es el año tuyo de salvación para tu familia, pero el Señor quiere obrar, pero el Señor no llega como el ladrón. Él quiere llegar a tu corazón y que tú le digas, entra, porque tú estás ahí dispuesto, como dice el libro de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo, dice pastor. Amén. Pastora, qué lindo ese pasaje de Apocalipsis, yo siempre lo recalco, qué lindo, sí. Porque Dios es todo un caballero. Así es. Dios no obliga a nadie. Correcto. Él no, bueno, Jesucristo y el Espíritu Santo no vinieron obligando a nadie Exacto. a arrepentirse, no vinieron obligándonos a cambiar, no. Él está esperando que usted y yo nos dispongamos a tomar esa decisión de cambiar, a tomar esa decisión de levantarnos y ya decir, basta ya con esta vida que yo llevo, basta ya con este camino que he tomado, yo quiero venir a los pies del Maestro, quiero venir nuevamente a mi Padre. Pero vea qué diferente, pastora, es Satanás. Satanás no llega y te dice, ¿quiere que te enferme? Quiere que te quite el dinero, quiere que te robe tu casa, no, él no le pide permiso a nadie. Satanás simplemente llega, te quita y destruye, porque así dice la palabra, que él viene solamente para matar, robar y destruir. Eso es lo que sabe hacer el enemigo. Pero Dios, este Padre hermoso, este ser maravilloso que tenemos como Padre, Él nos da la oportunidad de que decidamos amarle a Él. Él no nos obliga a amarlo. Lamentablemente muchas personas solamente quieren los beneficios del Padre, los frutos del arrepentimiento, pero no quieren el arrepentimiento.
Así es, correcto. Quiere ver la bendición. Así porque es. usted habla con muchas personas en cualquier parte y usted le dice, claro, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero vivir bien, quiero salud, quiero... Sí. Claro, todo. Pero el precio no lo quieren pagar. Pero no quieren pagar. Exactamente. Entonces, para dejar esa palabra en cada una de las personas que puedan estar oyéndonos, es fácil caer, es fácil seguir victimizándose, es fácil decir, renuncio a todo, es fácil decir, no voy a seguir adelante. Pero ¿sabes qué es lo de valientes? Es lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. Y eso es lo que es necesario hacer. Levantarnos no en nuestras fuerzas, levantarnos en las fuerzas del gran yo soy, levantarnos en las fuerzas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es tu amigo, el Espíritu Santo que es tu fuerza, el Espíritu Santo que te guiará hacia toda verdad, el Espíritu Santo que va a estar ahí como ese paracleto, como tu abogado para sostenerte en momentos de dificultad. Cuando tú digas, ya no puedo más, mis fuerzas se acabaron, es aquí donde tu Padre llega y te toma en sus brazos para que como hijo y como hija puedas reposar, puedas descansar, y ese Padre te lleva a casa nuevamente, donde vas a recibir anillo, donde vas a ser recibido con fiesta, donde te van a dar calzado y donde van a preparar aún el alimento, el becerro gordo para ti, porque el hijo ha regresado a casa. Amén. Para ser dignificado por el que vino a morir por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Pastor. Pastora, vea qué lindo esto. Y usted lo dijo al principio, muchas personas dicen, yo estoy esperando que Dios me hable, yo estoy esperando que Dios, casi que muchos quieren que el ángel del Señor llegue a la puerta de la casa y le diga, mire hijo, vamos a la iglesia, para entender que es el tiempo del Señor. Y vea lo que hizo este hijo pródigo. Él reaccionó que estaba mal, recapacitó que estaba mal, se levantó y dice la Biblia, fue. Sí. Él no se quedó esperando que el padre viniera a buscarlo. Wow. Eso es algo tremendo, pastor, eso es algo tremendo. Es que de acá podríamos hablar toda la noche de esta palabra, porque ciertamente cualquiera puede decir, bueno, ¿por qué el padre no lo fue a buscar? Sí. Porque el padre, ahora, no es que se aplica en todos, pero acá específicamente nos deja esto tan hermoso, porque es que quiere resaltar, vea cómo es Dios de hermoso. Amén. Que quiso honrar a su hijo, de que su hijo recapacitara, y eso es lo que el Señor nos está hablando. Quiere tú, mujer, hombre, hijos, Él quiere que tú recapacites, que tú puedas comprender, que tú puedas entender que hay un Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Hay un Padre que te está esperando no para permitir que te apedreen. Hay un Padre que te está esperando para decirle, tráiganle el anillo que significa autoridad, para darte autoridad para que continúe. ¿Y sabe por qué le puso ese anillo, pastor? Y le dio autoridad, porque lo que se venía después, ay, pero ¿cómo se va a levantar ese que no es nadie? Ese, ¿quién va a decir que ese se va a levantar? No, hombre, no. ¿Quién va a dar algo por ese? Pues el Padre dio a su hijo que viniera a morir a esa cruz y derramar esa sangre. Él lo dio todo por aquel que no valía nada, por aquel que estaba entre los cerdos. Lo dio todo para levantarte, y te dio autoridad para que te pares ante todo pensamiento que el diablo quiera meter en tu vida para hacerte retroceder. Y te dio también, aleluya, lo hermoso, ese abrazo que viene del Padre para decirte, yo te acuerpo, yo te acompaño, yo estoy contigo. El proceso que viene no lo vas a vivir solo, yo voy contigo en todo. Aunque así se levanten los hermanos que se molesten porque te están haciendo fiesta, aunque así se levanten los hermanos enojados porque te dieron ese anillo de autoridad, porque muchos se van a levantar cuando hay alguien que no, uno puede decir no vale la pena. Sí, pastora. Y también esa parte bonita que dice que le puso vestiduras. Sí. Las vestiduras representan la limpieza. Oh, wow. Porque en ese caso el hombre venía saliendo, no venía saliendo de una perfumería. No, estaba con los cerdos. Y le da esa vestidura porque le está dando también realeza. Tú vuelves a casa. Amén. Porque no le estaba dando cualquier traje. No le estaba dando cualquier traje, óigame. Exactamente. Pero también, ¿qué significa eso? Está cubriendo tu falta, porque Amén. Está cubriendo tu desnudez. Amén. Esa desnudez que representa el pecado. Ese pecado que estabas allá revolcándote en ese pecado. Sí. Y aún no solamente estabas ahí, sino que lo estabas disfrutando.
estabas disfrutando del pecado. Entonces esas vestiduras vienen para cubrir tu vergüenza. Amén. Y eso es lo que el Señor dice: yo te cubro con la sangre de mi Hijo derramada, yo te cubro, te lavo, te purifico, te santifico para que seas digno, porque el Hijo dijo en el 19: yo no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el Padre ya le estaba preguntando: ¿será que eres digno? Con todo lo que ya tú hiciste, como no me parece, pero era tan digno, el amor de Dios lo dignificó de tal forma que lo recibe a pesar de lo que pudieran decir. Amén. Amén. Qué precioso, qué mensaje más precioso.